Buenos días. Esta nueva mañana fresquita. Bien. Bueno, si me quieren acompañar, vamos a el libro de Jeremías, esta profecía, capítulo 35. Una palabra que varias veces el Señor ha traído a mi corazón para confrontarlo, como siempre lo hace fielmente, para que avancemos, para que crezcamos. Y empezamos a leer en el versículo 1. Yo voy a leer la versión NBI. No sé si se puede poner un poquito más fácil de leer. Y dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Joás, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Bien, esta es la primer parte de esta profecía que el Señor le está dando a Jeremías. Si recuerdan, el profeta Jeremías es uno de los profetas mayores, ¿sí?, que tuvo un ministerio más extenso que otros, y profetiza en la última parte de los reinos antes de la división, del cautiverio. Él le toca escribir también el libro de Lamentaciones. Sí, es conocido como el profeta llorón por todo el lamento que hacía sobre Israel, porque obviamente le dolía ver la condición en la que el pueblo estaba en ese tiempo. Aunque no todos, ¿sí? El Señor siempre tuvo algunos, un remanente que permanecía fiel al Señor. No todo estaba perdido. Pero sin embargo, aquellos que permanecían fieles tuvieron que sufrir las consecuencias juntamente con todo el pueblo, ¿no? Porque es así. Cuando pecamos, o cuando un grupo, el otro día Miguel Ángel nos hablaba de que el Señor quiere un pueblo santo, no individualidades. Él ha comprado por la sangre de su Hijo a un pueblo, un reino de sacerdotes y de gente santa. Y bueno, cuando el Señor nos bendice, a veces así como cuerpo, la bendición cae sobre todos. Y también en este caso el pueblo tuvieron que sufrir el cautiverio todos. Pero también eso había puesto a prueba muchos corazones. Entonces este profeta le tocaba dar palabras duras, ¿no? Y en esta ocasión el Señor le está dando una profecía y se la da por partes, ¿no? Primero le dice una cosa y como Jeremías era obediente, comienza a hacer lo que el Señor le dice, y el Señor no le había dicho todo todavía. Por eso le dice hasta ahí que busque a los recabitas, a esta familia, este clan o este pueblo que no era precisamente el pueblo de Dios. Dice el verso 3, entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías, ¿sí?, el que tenía el mismo nombre, y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, como el Señor le había dicho, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes
que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salum, guardián del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije, beban. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Está todo bien? Jeremías está cumpliendo la palabra del Señor. Está obedeciendo fielmente. Y en el verso 6 encontramos la respuesta de estos recabitas. Ellos me respondieron, nosotros no beberemos vino. ¿Sí? Nosotros no beberemos vino. Y yo conocía esta historia de hace tiempo de haberla escuchado, nunca la había leído detenidamente, pero es sorprendente la firmeza con la que este pueblo, que digamos que no era el pueblo de Dios, pero pasó a formar parte del pueblo de Dios, pasó a vivir en los territorios que el Señor les había dado al pueblo de Dios, y digamos que no estaban en guerra con el pueblo de Dios, sino que cohabitaban juntos, ¿sí? Y es sorprendente cómo, a pesar de estar en paz con la iglesia, estos hombres, o este pueblo, esta familia, le dice no beberemos vino, sabiendo que eso implicaba desobedecer al Señor, porque el profeta siempre hablaba de parte del Señor. Y ellos se plantaron, ¿sí? Hasta que, digamos que si tenían que dar la vida, la iban a dar, ¿no? Estaban firmemente plantados ante esta palabra que el Señor intencionalmente les estaba dando a través de Jeremías. ¿Sí? El Señor estaba queriendo hablar, usar otro recurso didáctico, ¿sí? Para seguir hablando al pueblo, como siempre lo hace con nosotros, para seguir enseñando, a veces las mismas cosas, a veces cosas distintas, pero el Señor es Dios, es Señor y es Maestro. Y una misma cosa nos lo dice muchas veces de muchas formas, desde muchos ángulos, porque sabe cómo somos, sabe que a veces lo necesitamos. Pero quería basar la predicación rápidamente en 3 preguntas acerca de este pueblo y de esta situación. La primera es, ¿quiénes eran estas personas que se negaban a obedecer a Dios? ¿Sí? Porque no era sencillo vivir ahí con el pueblo de Dios y atreverse a desafiar de alguna manera la voluntad del Señor. Tal vez podían correr peligro, tal vez no. Otra pregunta era ¿por qué se negaban a obedecer a Dios estos hombres? Y la tercera pregunta, ¿por qué el Señor envía a Jeremías con esta gente? ¿Qué propósito tiene? Porque como sabemos, el Señor siempre hace todo con una intención. No es arbitrario en las decisiones, sino que el Señor está queriendo hablar nuevamente a su pueblo. Y si buscamos en la palabra y por ahí en alguna otra bibliografía que nos habla acerca de este pueblo, es peculiar, digamos, la obra que el Señor hace con este pueblo. Estos eran descendientes de Recab, los recabitas, de ahí toman el nombre. Antecesores de los ceneos, ¿sí? Y los ceneos, estos eran un pueblo forastero, pero que pasó a ser amigo del pueblo de Dios, ¿sí? No estaban en guerra, no era como Amalek, por ejemplo, que se oponía al pueblo de Dios, se opuso en el desierto y el Señor decidió exterminarlo. Este era un pueblo amigo del pueblo de Dios. Un pueblo que convivió armónicamente junto al pueblo de Dios en el desierto y en la tierra prometida. Sí, entonces estamos hablando de un pueblo bastante cercano. Su relación comienza en Números 10:29, si me quieren acompañar.
los ceneos como pueblo eran un pueblo más que nada nómade, forastero, que se mezclaba con otros pueblos y cohabitaba, ¿sí? Y se fragmentaba también, así que estaban mezclados con varios pueblos. Pero esta parte del pueblo de los ceneos, que se había mezclado con los madianitas, si recuerdan los madianitas, la familia de Moisés, el suegro de Moisés era madianita y ceneo. Entonces de ahí es como el primer parentesco que tiene con el pueblo de Dios. Dice el verso 29 que Moisés le dijo al madianita Jobab, hijo de Reuel, este Reuel es Jetro, si recordamos Jetro, el suegro de Moisés, Reuel, que era su suegro, le dice: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Moisés le comenta esto a su familia. Ven con nosotros, le dice a su cuñado, en este caso. Seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generosos con Israel. O sea que Moisés era el instrumento escogido para predicarle a esta parte del pueblo ceneo, muchísimo antes de la gracia, ¿sí? De lo que llamamos la dispensación de la gracia, ha venido Jesucristo, el Señor. Y esta parte de la familia de Moisés le dice: no iré, respondió Jobab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Y Moisés le dice: por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Amén. Yo veía esta parte de episodio de Moisés, cómo le predica de alguna manera a esta parte de su familia y los invita a peregrinar juntos por el desierto. Y estos querían volver, pero ¿qué hicieron? Dejaron sus planes de lado y se encauzaron en este viaje con el pueblo de Dios, ¿sí? Tuvieron que renunciar a algo para ir con el pueblo de Dios. Entonces podemos ver cómo este pueblo acá empieza, o esta persona empieza a juntarse con el pueblo de Dios, y ya vamos a ver cómo el Señor los bendice grandemente. Y lo curioso es que Moisés le está pidiendo: por favor vení, que vos conocés el camino. Y sabemos que el Señor fue el que los guió. Amén. El Señor es el que los guió, el que los guardó en todo el camino. Pero en este caso también usó a este hombre, porque el Señor usa hombres y mujeres, ¿sí? Y su gracia, que en este momento parecía que estaba solo con el pueblo de Dios, su gracia se empezaba a extender. Amén. Entonces el Señor no es estructurado, el Señor tiene ganas de derramar su gracia mucho más allá, siempre tuvo ganas, siempre atrajo a otros de otros pueblos, pero no a cualquiera, aquellos que le temían y querían hacer su voluntad. Entonces, acá empieza la historia de este pueblo junto con el pueblo de Dios. Y a partir de acá vemos cómo en pequeñas ocasiones se empieza a ver cómo este pueblo estaba presente con el pueblo de Dios. En 1 Samuel 15:6, un solo versículo, cuando Saúl tiene la encomienda de destruir a Amalek, este pueblo estaba ahí cerquita, estaba medio infiltrado. Y Saúl les dice a los ceneos, que también son los recabitas: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. ¿Sí? Entonces acá vemos que en medio de esta
batalla que se iba a librar, Saúl les perdona la vida a este pueblo, que estaba con el pueblo de Dios, que había recibido la gracia del Señor de formar parte del pueblo, y no los destruyen. En otra ocasión, en 2 Reyes 15, 2 Reyes 10, versículo 15, estaba el rey Jehú y tenía la encomienda de destruir a toda la familia de Acab. ¿Sí? Tenía que destruir a toda esta familia que había hecho tanto mal al pueblo de Dios, y venía de decapitar a 70 de sus hijos, venía de matar Jehú a toda la familia de Acab, venía de matar a otros 32 parientes de otro rey, y venía decapitando, venía degollando, ¿no? Como se suele decir. Y en el verso 15 se lo cruza, ¿a quién? A un recabita. Y le dice en el verso 15, al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como yo lo soy contigo? La pregunta es, ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó, si es así, dame la mano, Jonadab. Le dio la mano, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él al carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. ¿Sí? Acá vemos otra vez otra parte del pueblo, cómo tenían esa buena relación y esa buena voluntad con el pueblo de Dios. ¿Sí? Que sus antepasados habían decidido juntarse con el pueblo de Dios y fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Después siempre perseveraron, siempre estuvieron con el pueblo de Dios, nunca se rebelaron. Y eran misericordiosos, ¿sí? Como lo dijo Saúl, que habían mostrado misericordia. Tenían esta forma de ser diferente a la de los otros pueblos que el Señor desechó, que eran despiadados, que tomaban a algún pueblo y los torturaban a los soldados que capturaban. Este pueblo era un pueblo bastante correcto y que decidió caminar con el pueblo de Dios, que estaba asociado con el pueblo de Dios. Y no lo vamos a buscar, pero en Crónicas 2 aparecen también en la genealogía de los de Judá. Amén. Esto es un pantallazo solamente para que sepamos que el Señor está hablando a su pueblo con un pueblo que es un pueblo que tenía ganas de hacer la voluntad de Dios, un pueblo que había decidido acercarse al Señor. El Señor lo recibió con amor, todo su pueblo, y podían convivir en el mismo lugar. Era un pueblo agraciado que vivía en el territorio de Israel, eran residentes, pero a la vez vivían como forasteros. Vamos a volver a Jeremías 35. Y en este verso 6, volvemos a leer el verso 6, nos explica un poco acerca de las restricciones que este pueblo recabita tenía. Dice, nosotros no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Entonces estos hombres, esta familia, este clan, este pueblo, estaban
desobedeciendo a Dios por obedecer a su antepasado. Esto era algo curioso, que por ahí a veces llama un poco la atención. Pero estos hombres tenían una firmeza, tenían una determinación, una decisión que a veces es difícil de encontrar. Me gustaba la pregunta que Jehú le hacía a este recabita porque le decía, ¿me eres leal? ¿No? Una vez Mariclén también nos decía a los chicos en Casa Bíblica, nos decía, chicos, sean leales. Y por ahí uno no está acostumbrado a usar esa palabra, ¿no? Ser leal. Y nos dejó picando la pelota para que la busquemos, ¿no? Si no sabemos bien de qué se trata, para que lo busquemos. Entonces era un pueblo amigo del pueblo de Dios, un pueblo leal al pueblo de Dios, ¿sí? Y si era leal al pueblo de Dios, era leal a Dios también. Pero en esta parte se confronta, ¿no? Esa lealtad que tenían con el pueblo de Dios y con sus antepasados, porque ellos venían firmes con sus convicciones. A veces somos muy firmes tercamente, ¿sí? Y somos poco firmes para las cosas que el Señor nos pide. No sé si a usted alguna vez le pasó, a mí me pasa, todavía me pasa tal vez, por eso el Señor me lo ha hablado. Pero estos tenían una firmeza a un antepasado que, o sea, ya no estaba, ¿no? Era antepasado, pero es de admirar la firmeza de estos recabitas. Tampoco edifiquen casas. Imagínense vivir toda una vida, todo el pueblo, en tiendas, en carpas, ¿sí? Seguramente muchos tenían ganas de edificar algo, de establecerse, pero no, estaban siendo leales, estaban siendo firmemente obedientes a un antepasado de ellos. Ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni pongan ninguna, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Vivían como extranjeros. ¿Sí? Yo pensaba, ¿no? Como la palabra también nos dice en el Nuevo Testamento que vivamos como extranjeros y peregrinos, algo que nos cuesta mucho porque estamos abocados a muchas cosas terrenales, ¿no? Pero que cada día podemos leer y recordar esta palabra, que somos extranjeros. Estos vivían como extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos, ¿no? También me admiraba cómo la firmeza de los varones, los que estaban al mando, para enseñar a los que venían detrás, también seguramente eran sacerdotes de su casa, junto con su mujer, enseñaban a sus hijos a obedecer y a ser leales, porque de generación tras generación permanecía esta lealtad, esta obediencia perfecta. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén, ¿sí? Tenía algo de bueno vivir en tiendas, ¿no? Te levantabas y te movías rápidamente cuando venía el peligro. Pero bueno, entonces estaban asentados en Jerusalén, mayormente mezclados con los de Judá. Entonces, y dice el verso 12, entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. ¿Sí? El Señor le había dado una parte de la palabra, él la obedeció y ahí el Señor le dio la otra parte. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén,
punto. Así recuerdo un poquito la tercera pregunta, era ¿por qué el Señor le dice a Jeremías que vaya a buscar a esta gente y la lleve al templo y que les dé vino? ¿Por qué? Y dice, el Señor estaba tomando este pueblo para enseñar una lección. Ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino hasta el día de hoy. No lo hacen porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque nosotros, ¿no? Yo, porque a mí el Señor me lo habló primero, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones. Sí, y me interesaba mucho indagar un poco sobre este pueblo que la Biblia habla pocas veces, ¿no? Contadas con las manos, las veces que se menciona a este pueblo, porque el Señor lo está tomando de entre el pueblo de Dios para resaltar esta lealtad y esta fidelidad que tenían y esta obediencia firme para una regla, una ley que no era la ley de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto más el pueblo de Dios tenía esta, no es carga, sino esta responsabilidad de obedecer las palabras que el Señor le venía dando vez tras vez? Y el Señor elige tomar este pueblo y Jeremías se tiene que dar cuenta mientras tanto, ¿no? Mientras tanto va transcurriendo y ve la firmeza de este pueblo y dice, claro, y ahí el Señor le habla de vuelta, dice, lo que el Señor quiere sacar de este pueblo no es que desobedezcan a Dios, sino es que imitemos esta lealtad. Amén. Esta firmeza en obedecer, pase lo que pase, cueste lo que cueste y pase el tiempo que pase, ¿no? Todo el pueblo de Dios fue puesto a prueba en este sentido en el cautiverio, ¿sí? Porque si alguno estaba medio flojo en el cautiverio, fueron probados con fuego, no solamente los de los 4 amigos, los 3 amigos de Daniel, sino todo el pueblo, porque eran esclavos. Entonces el Señor, esta es la lección que les quiere dar al pueblo, y dice, no sigan a otros dioses para servirlos, entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijos de Recab, cumplieron la orden dada a su antepasado, en cambio este pueblo no me obedece. Y el Señor, en forma de reproche, le tiene que decir a este pueblo y mediante este otro pueblo enseñarles lo que es la lealtad. Y el Señor me hablaba con esto, ¿no? Porque a veces me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno puede ver personas que en poco tiempo logran obedecer al Señor y otros que tardan más? Y yo le preguntaba al Señor siempre desde chico, ¿cómo era esto, no? ¿Qué tenía, cuáles son los factores que confluyen para que se den, para poder agradar al Señor y vivir de una manera recta? Y a veces uno puede remitirse al entorno familiar o a otras cosas, pero no es así, porque el Señor nos dio su palabra, como decía la otra vez, y su palabra es suficiente. Y Él nos ha dado, además de su palabra, su Santo Espíritu. Y nos habla vez tras vez, no nos envía profetas,
así como antes en el pueblo, pero sí escuchamos la palabra profética más segura a todos los cultos. También hay palabra profética muchas veces en el culto. Y no necesitamos muchos años. Sí, los años nos dan experiencia y nos enseñan muchas cosas, pero hay cosas que el Señor me decía personalmente a mí, debiendo ser ya maestros. A veces tengo que seguir escuchando, recibiendo del Señor lo mismo, pero el Señor nos dice, te di todo para que obedezcas con una obediencia perfecta, una obediencia leal. Amén. En Deuteronomio hay una palabra conocida, Deuteronomio capítulo 30. Si quieren pasar los músicos. Dice capítulo 30, versículo 11, hablando nuevamente de la obediencia a la palabra. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿No? Esta manera de expresar es curiosa, ¿no? Porque es como respondiendo a reproches, ¿no? O a cuestionamientos delante de la palabra. No está en el cielo, no está al otro lado del mar, está muy cerca. Amén. El Señor la escribió en nuestro corazón y la escuchamos siempre y la leemos. Dice el verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Entonces, el Señor nos dotó, nos equipó y nos puso en un cuerpo para seguir equipándonos. Nos dio ministerios que nos enseñan, que nos equipan. Pero yo quería apuntar un poquito al esfuerzo que nosotros tenemos que poner. Amén. El lema del campamento, esforcémonos o esfuércense por conocer a Dios, ¿no? Y está bueno a veces hablar un poquito del esfuerzo que el Señor quiere de nosotros, que es un esfuerzo en la gracia, que es un esfuerzo lleno de fe. Quería por último que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 9. Porque el Señor hace su parte, ya la hizo, entregó a su Hijo, nos dio su Espíritu y espera esa misma respuesta de amor que implica esfuerzo en conocerle y esfuerzo por obedecerlo, amén, por vivir o llegar a tener en nuestro corazón esa lealtad. Que este pueblo es curioso, porque si ponemos excusas, este pueblo no estaba obedeciendo la palabra de Dios con el poder que tiene la palabra, estaba obedeciendo un mandato de hombres. Y eso nos enseña que si tenemos la determinación
y mucho más en la palabra de Dios y teniendo su Espíritu Santo, podemos, amén, alcanzar aquello que a veces vemos lejano, que a veces sabemos que el Señor nos está demandando y de una vez por todas no podemos dar ese paso, ese salto. Dice el verso 24 de 1 Corintios 9, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. El Señor nos dice, corran de tal manera que obtengan el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y acá hay una abstinencia también en el esfuerzo de todo lo carnal, de todo lo que, hasta a veces de lo que es legítimo, pero que nos quita tiempo con el Señor. ¿Sí? Que a veces tenemos que apagar el televisor, otras veces el Señor seguramente nos despierta a la madrugada y nos puede pedir que comencemos a orar. Pero hace frío y está linda la cama, ¿no? Y esas pequeñas demandas del Señor que por su Espíritu, ¿no? Él nos quiere llevar a más, pero nos cuesta poner todo de nosotros a veces. Como dice acá, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, ¿sí? Me esfuerzo. Esto no es un golpe físico. Me esfuerzo y lo pongo en servidumbre. Amén. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para obedecer en todo al Señor. No sea que habiendo sido heraldo para otros, dice el apóstol Pablo, con tanta humildad, yo mismo venga a ser eliminado. No se fiaba de sí. Amén.